La Organización Mundial de Salud hace hincapié en la importancia de la resistencia microbiana, ya que cada vez hay más bacterias resistentes a múltiples antibióticos, y lanza un proyecto basado en el desarrollo y la creación de nuevos antibióticos. ¿Esto por qué? Porque hay diferentes bacterias que actualmente son un verdadero problema para la salud, y la Organización Mundial de la Salud los sitúa en 3 grupos. Prioridad 1, que es prioridad crítica, en donde se encuentran estos: Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter. Estas bacterias, que son bacilos gram negativos, están siendo cada vez más resistentes a diferentes antibióticos como carbapenémicos, y las enterobacterias a carbapenémicos y cefalosporinas de tercera generación. Por enterobacterias tenemos a los de abajo: Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, Serratia, Proteus, Providencia y Morganella. Dentro del grupo 2, que es prioridad alta, tenemos algunas bacterias bastante interesantes en el ámbito médico, como es el Enterococo faecium, resistente a vancomicina, el Staphylococcus aureus, resistente a meticilina y resistente a la vancomicina, y algunos otros como Helicobacter, Campylobacter, Salmonella y Neisseria. Y como prioridad media, en el grupo 3 tenemos a unas bacterias como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, que por lo regular suele ser sensible a la penicilina, pero cada vez está siendo más resistente a los beta-lactámicos, Haemophilus influenza, resistente a ampicilina, y Shigella, resistente a las fluoroquinolonas. Es por eso que en el ámbito médico necesitamos conocimiento de los diferentes antimicrobianos con los que contamos, requerimos saber cómo se usan, cuál es su espectro antibacteriano, efectos secundarios y algunas cosas importantes. Yo soy Osvaldo Augusto y este es mi canal médico. Donde subo temas relacionados con la salud. Si esta es tu primera vez aquí, considera suscribirte. El día de hoy hablaré sobre antimicrobianos, y para empezar hablaré de las penicilinas, el cual es uno de los principales fármacos que se recetan en todo el mundo y llevan ya bastantes años con nosotros, aunque cada vez están siendo más resistentes las bacterias a este tipo de antimicrobianos, por lo cual se requiere su conocimiento adecuado. Nos vamos a situar específicamente en las penicilinas, en las cuales vamos a ver su estructura más adelante. Primero, para hablar de bacterias tenemos que conocer diferentes puntos. Esto es importante conocer. Hay que saber cuáles son las bacterias gram positivas, que en general son Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Enterococo. Bacterias gram negativas como Haemophilus, Neisseria, la familia de las enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. Tenemos que conocer al grupo de los anaerobios como Bacteroides y Clostridium, y tenemos que conocer al grupo de las bacterias atípicas como Clamidia, Mycoplasma o Legionella pneumófila. Esto es importante porque en las próximas imágenes vamos a situarnos en este tipo de esquemas en donde se va a dividir en 4 grupos de bacterias y podremos encontrar este tipo de indicaciones, donde si tenemos este recuadro indica que se puede dar tratamiento. Si tenemos este recuadro indica que no es un tratamiento adecuado, y si tenemos estos 2 recuadros indica que debemos tener precaución al usar este tipo de antimicrobiano. Entonces, para comenzar, los beta-lactámicos tienen una estructura en común, el cual es un anillo beta-lactámico, en la siguiente imagen para que lo conozcan, y tienen un mecanismo de acción en común, que es la inhibición de la síntesis de la pared celular. Estos a menudo están unidos a un inhibidor de beta-lactamasas como es el ácido clavulánico o el sulbactam. La resistencia de los beta-lactámicos va a estar mediada por beta-lactamasas, que son enzimas que se encargan de hidrolizar el anillo beta-lactámico. Además, como otro mecanismo de resistencia tenemos la disminución de la entrada y el eflujo activo por bombas de eflujo. Los diferentes beta-lactámicos a considerar tenemos penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Estos son los 4 grupos de beta-lactámicos y hay muchas subdivisiones entre cada uno de estos. Vamos a situarnos específicamente en el grupo de penicilinas. Como mecanismo de acción, les comentaba que es mediante inhibición de las PBPs, que son las proteínas de unión a la penicilina. ¿Qué hacen las PBPs? Las PBPs se puede decir que son enzimas que se sitúan en la pared celular, las cuales se encargan de llevar a cabo la transpeptidación de los polímeros de peptidoglicano. Aquí vemos, por ejemplo, un polímero de peptidoglicano en donde va unido una molécula de N-acetilglucosamina más un ácido N-acetilmurámico, y lo que hace la PBP o transpeptidasa es eliminar esta alanina terminal
para que se pueda unir a la cadena contralateral de peptidoglicano, quedando de esta forma. Si se dan cuenta, se unen estas dos moléculas mediante el sitio terminal D-ala, en donde se elimina una D-alanina y quedan dos alaninas y una alanina. Esto es lo que hace la transpeptidasa para continuar la elongación del peptidoglicano. Lo que hacen las PBPs es justamente inhibir esta enzima, inhiben la unión de los dos glucopéptidos, como se ve también en esta imagen. Si ven, aquí está el polímero y se une a otro polímero mediante la PBP. Al unirse el beta-lactámico a la PBP, no se puede desprender la D-alanina terminal y queda bloqueada la síntesis de peptidoglicano. Este es el paso esencial para la síntesis de peptidoglicano. Y por otra parte tenemos también aquí la transpeptidasa, donde, si se dan cuenta, se encarga de eliminar una D-alanina para que queden dos D-alaninas más una D-alanina por un puente peptídico. Al inhibirse esta transpeptidasa, se bloquea esta vía y se disminuye la síntesis de peptidoglicano, que es el principal precursor de la pared celular de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Y aquí vemos la estructura de una bacteria gram positiva, en donde un 90% aproximadamente va a estar formada de peptidoglicano, que son todos los bloquecitos que se ven aquí arriba. En la parte más superficial se encuentran algunas beta-lactamasas y abajo la membrana plasmática, a diferencia de las bacterias gram negativas, en donde el peptidoglicano se va a encontrar situado en el espacio periplásmico, como aquí se ve, y en la parte externa la pared celular, compuesta por los diferentes compuestos que ya he hablado en algunos otros videos. Dentro de los mecanismos de resistencia de los beta-lactámicos tenemos muchos. Dentro de los principales tenemos cambio en las porinas. Esas porinas son canales iónicos por donde pueden pasar los beta-lactámicos, y si hay alguna mutación en esas porinas, el beta-lactámico ya no puede entrar. Posteriormente tenemos algunas bombas de flujo en donde el beta-lactámico entra por la porina al espacio periplásmico o al espacio citoplásmico, y las bombas de flujo expulsan estas moléculas de antibiótico o antimicrobiano hacia la parte externa. También tenemos en el punto 4 beta-lactamasas, que son las enzimas que se encargan de degradar los beta-lactámicos. En el punto número 5 tenemos mutaciones en las proteínas de unión a la penicilina, como cambios conformacionales que disminuyen la afinidad de los beta-lactámicos. De todos estos, el principal sería el número 4, en donde se generan beta-lactamasas, muchas de espectro extendido, y el número 5, donde tenemos mutación en los PBPs. Hay bacterias como los Staphylococcus aureus que pueden crear una PBP de muy baja afinidad mediante adquisición de algunos genes específicos, como el gen MECA, que hace que codifique una PBP2A de muy baja afinidad para los beta-lactámicos. Y aquí tenemos un breve resumen, ¿no? Es enzimático por beta-lactamasas, cambio en el sitio diana por modificación de PBP, expresión de bombas de flujo, que este es el nombre que reciben, o cambio de porinas como pérdida de la OPRD, que es una de las principales porinas que se encargan de transportar los beta-lactámicos hacia el espacio citoplasmático. Y a grandes rasgos, las beta-lactamasas se dividen en diferentes grupos. Esta es la clasificación de Ambler, en donde lo dividen en grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Hablar de esto es verdaderamente extenso, por lo cual lo dejaremos para otro video. Pero fíjense cómo en el grupo A se encuentran las penicilinasas, tanto penicilinasas que degradan solamente penicilinas y penicilinasas que degradan penicilinas y cefalosporinas de espectro bajo, y después siguen las beta-lactamasas de espectro extendido, y de ahí las carbapenemasas y demás enzimas de importancia clínica actualmente. Para hablar un poco de las penicilinas, es importante conocer quién fue el que la descubrió. Alexander Fleming se dice que estaba en su laboratorio haciendo algunos experimentos con cepas de estafilococo y estreptococo, y se dio cuenta que un hongo contaminó un agar. Ese hongo tenía un halo inhibitorio alrededor de la colonia, en donde justamente inhibía el crecimiento de las bacterias con las cuales él estaba experimentando. Y aquí vemos una fotografía del artículo original, en donde él pone una colonia de penicilina y se ven las colonias de estafilococo que se encontraban lisadas y disminuidas en su crecimiento. A lo lejos vemos algunas colonias normales, y él en este punto estableció que este hongo del género Penicillium creaba alguna sustancia que se encargaba de inhibir el crecimiento de los estafilococos, por lo cual a la sustancia le llamó penicilina. Posteriormente hizo algunas pruebas en donde ponía, por ejemplo, una banda de penicilina y sembraba algunas bacterias para ver el crecimiento de estas. Si se dan cuenta, esta es un Bacillus coli, que actualmente es la Escherichia coli.
es resistente a la penicilina de manera intrínseca, al igual que el Bacillus influenza, que actualmente es Haemophilus influenza, a diferencia de la mayoría de cocos, ¿no? Aquí vemos estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos y difteria. Actualmente la mayoría de todas estas bacterias, por el gran uso inadecuado de antibióticos, pues ya son resistentes a la penicilina, entonces se han ido creando antibióticos con mucho mayor espectro antimicrobiano y más resistentes a las penicilinasas. En el año de 1945 ganó el premio Nobel de Medicina Alexander Fleming y en su discurso mencionó esto, que es sencillo hacer bacterias resistentes exponiéndolas a penicilinas a concentraciones bajas. Desde este momento, él ya había postulado el principal fundamento de la resistencia antimicrobiana, en donde concentraciones muy bajas de antimicrobiano pueden generar resistencia de las bacterias. Y de hecho las bacterias se encuentran con nosotros desde hace miles de años y tienen estos mecanismos de resistencia como una forma de sobrevida normal. Dentro de la clasificación de las penicilinas se dividen por diferentes categorías, como penicilinas naturales, penicilinas antiestafilocóxicas, aminopenicilinas, aminopenicilinas más inhibidores de beta-lactamasas, penicilinas de espectro extendido y también las penicilinas de espectro extendido unidas a un inhibidor de beta-lactamasas. Tenemos penicilinas parenterales y orales. Dentro de las orales tenemos la penicilina B, la dicloxacilina, amoxi-ampi y amoxicilina más ácido clavulánico. Y las demás son parenterales que comentaremos ahorita. Esta es la estructura química de las penicilinas, las cuales comparten todos los beta-lactámicos. Si se dan cuenta, en el sitio número 1 es el sitio de acción de las penicilinasas, en donde hidrolizan este anillo beta-lactámico. El B es el anillo beta-lactámico y el A es un anillo tiazolidínico. Esta es la estructura que van a tener todas las penicilinas en común y lo que va a cambiar es la posición R, en donde va a ser variable. Lo más importante de esto es conocer la estructura y conocer que en este sitio es donde actúan las penicilinasas o las beta-lactamasas. Para ver mejor ejemplificado esto, tenemos la estructura química de la penicilina y cómo el grupo variable es sustituido para mejorar sus características tanto farmacocinéticas como de farmacodinamia. Vemos que la penicilina G es sustituida este grupo por este otro, en la amoxicilina por este, en la ticarcilina por este y en la piperacilina por este. Cada sustitución de este sitio variable mejora sus propiedades, ya sea antimicrobianas o ya sea con respecto a la farmacocinética o farmacodinamia. Dentro de las propiedades generales tenemos una absorción oral bastante buena, no de todas pero sí de la mayoría. Tenemos una penetración buena a tejidos, líquido pleural, pericardio y líquido biliar, aunque tenemos una penetración a nivel prostático muy baja, igual a nivel líquido cefalorraquídeo y a nivel intraocular. De hecho, en el líquido cefalorraquídeo el promedio de todas las penicilinas es como de 10 a 15% cuando se encuentra inflamada la barrera hematoencefálica. Puede disminuir a menos del 5% cuando la barrera hematoencefálica se encuentra en situación normal. La mayoría de penicilinas, si no es el que el 90% de las penicilinas, se eliminan por filtración renal y secreción renal. Para comenzar hablaremos de la penicilina G y la B. Estas tienen las siguientes propiedades. La penicilina G es 5 a 15 veces más activa para Neisseria, la mayoría es activa para Streptococcus, a excepción de Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans, que requieren otro tipo de tratamiento. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y gonococos por lo regular son resistentes, aunque al inicio era el tratamiento de elección para todas estas bacterias. Si se tenía una infección por gonococos, por Staphylococcus aureus o epidermidis, se podía dar penicilina, pero actualmente ya no es el tratamiento para ninguna de estas bacterias. Para anaerobios, en este momento tampoco es el tratamiento de elección, aunque sí puede darse para algunos como Clostridium, Prevotella melaninogenicus, Actinomyces israeli, Streptobacillus moniliformis, que es el bacilo que transmite la enfermedad por mordedura de rata, y Pasteurella multocida, que es la bacteria que se transmite por mordedura de perros, por ejemplo. Para Bacteroides fragilis, que es una bacteria anaerobia, es resistente y también nos sirven para treponemas como Leptospira, Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme, y Treponema pallidum, la cual es la causante de la enfermedad llamada sífilis, en donde es de primera elección una penicilina. Estas no son útiles para protozoarios, para Plasmodium, Rickettsia, que son bacterias intracelulares, no son útiles para hongos, ni mucho menos para virus. Hablando de la farmacocinética y farmacodinamia de la penicilina G y la penicilina B, yo lo puse aquí con el acrónimo de ADME, el cual significa absorción, distribución, metabolismo y excreción.
que nos habla a grandes rasgos de la farmacocinética que tiene el antibiótico. Dentro de la absorción, la penicilina B es más estable en el medio ácido, con una biodisponibilidad del 60 al 75%, por lo cual es de las que se dan vía oral. Esta se debe tomar sin alimentos y tiene una vida media corta, de 0.5 horas. A diferencia de la penicilina G, en donde tiene un pico sérico de 15 a 30 minutos con aplicación intramuscular, tiene una vida media de 30 minutos y se puede prolongar hasta 26 días si se da un preparado con penicilina benzatínica, lo cual hace que sea de liberación prolongada. Dentro de su distribución tiene un volumen de distribución de 0.35 litros sobre kilogramo, tiene una unión de 60% a proteínas y tiene una penetración biliar bastante buena, de un 500%. Se pueden usar para del sistema nervioso central, aunque la penetración al líquido cefalorraquídeo es baja, del 5 a 10%. Su metabolismo es hepático y se dice que hasta 7 a 10% por hora, y su eliminación es del 60 al 90% renal, por lo cual se debe de ajustar siempre a la función renal del paciente, ya que si no se ajusta puede incrementar el número de efectos adversos. 10% va a ser por filtrado glomerular y 90% por secreción tubular. La penicilina G y la V tiene este espectro antimicrobiano, en donde dentro de los gram positivos va a incluir Streptococcus pyogenes, que nos puede provocar una faringitis estreptocóxica, Streptococo del grupo Viridans, algunos Streptococcus pneumoniae. Este actualmente va siendo cada vez más resistente a penicilinas, por lo cual ya no lo consideraría como un tratamiento de primera elección, a menos de que tengan ya la concentración mínima inhibitoria del Streptococcus pneumoniae y sea sensible a la penicilina. Algunos enterococos pueden seguir siendo sensibles a la penicilina, aunque ya no es el tratamiento de elección. Actualmente sería el tratamiento de elección para enterococos susceptibles a ampicilina, pues ampicilina, y pueden ser el tratamiento para Listeria monocytogenes, aunque también el tratamiento de elección actual sería ampicilina. Para las bacterias gram negativas, aquí se comenta que Neisseria meningitidis es susceptible y que algunos hemófilos influenza, aunque actualmente, nuevamente les comento, ya no es el tratamiento de elección para ninguno de estos dos bacterias, ya que la resistencia antimicrobiana es muy alta. Puede ser útil para algunas bacterias anaerobias como Clostridium y Actinomyces israel, y en donde sigue siendo bastante útil, y sobre todo para espiroquetas como por ejemplo Treponema pallidum, que es el tratamiento de elección la penicilina benzatínica y la leptospira. Y si se dan cuenta, hay que recordar este cuadro, en donde para gram positivos se tiene que tener precaución, gram negativos no está recomendado, anaerobios precaución y bacterias atípicas no está recomendado. Por lo tanto, a grandes rasgos yo les puedo decir que se usa para faringoamigdalitis estreptocóxica, tratar a algunos pacientes con sífilis, sobre todo la penicilina benzatínica, y algunas enfermedades como actinomyces. Se puede usar para algunos Clostridium asociado a algún otro fármaco como la clindamicina, y prácticamente se puede usar para algunas otras infecciones como segunda opción, aunque estas serían las de primera línea. En el siguiente video continuaremos con las demás penicilinas, las penicilinas sintéticas, las aminopenicilinas, antipseudomonas y penicilinas de espectro extendido, además de los otros betalactámicos como cefalosporinas, carbapenémicos y ertapenem. Si te gustó el contenido, considera suscribirte y nos vemos a la próxima.